Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Grips and Mix, el podcast de Villa de Canarias, con Jay Campbell, ¿Qué tal, mi Gonzalo hermano de la Samiroski? India, al que quiero tanto. Hoy tuvimos la oportunidad tuvimos o vamos a tener, como quieran verlo, sorpresa. Imagínense, pónganle el tiempo que ustedes quieran. Con Lilo Asensi, que es la primer faisa preta en Jiu-Jitsu, o sea, cinto negro de Jiu-Jitsu brasileño en España. Entonces, sabemos que es difícil llegar a ser cinto negro y para la mujer lamentablemente es más difícil porque hay menos mujeres entrenando, Sí. entonces es como ver un unicornio, ver a una mujer cinto negro. Así que Sí, vamos a un hablar de logro su muy historia. importante. Vamos a preguntarle sobre su trayectoria, su carrera. Sí, tiene varios logros en IBJJF, sobre todo en europeo, también en Naga, también tiene experiencia arbitrando, también ha participado en más de un camp con la gente de BJJ Con tu amigo, Globetrotters. Sí, con con Cristian nuestro amigo. Graugart. Sí, sí, el de los grises. Así que nada, como siempre, preguntar sobre su historia y quitarnos todas las dudas que tengamos y intentar tener una charla lo más amena posible. Exacto, esperamos que lo pasen bien y nada más. Amena Waranch. Exacto. Nada, nosotros empezamos siempre igual y es preguntarte cómo empezaste en el Jiu-Jitsu, cómo conociste el deporte y por qué empezaste. Bueno, yo siempre he hecho deporte toda mi vida, especialmente lo que es en la montaña, la playa, nadar y todo eso. Y yo escalaba, me gustaba mucho escalar, pero escalar era ir los fines de semana a una montaña y escalar. Y entre semana pues me faltaba hacer algo. Y en mi ciudad es tenemos 2 campeonas mundiales de judo y me quería meter a judo y un compañero mío que hacía judo, que era cinturón negro, me dijo, no, vente conmigo a jiu-jitsu. Y yo, venga, va, pues vamos para allá, si a mí me da igual. Y nada, y así empecé. Lo vi, me encantó. El primer entrenamiento, cuando terminé de entrenar, fui a vomitar al aseo, lo tiré todas las entrañas y dije, wow, esto es increíble, ¿no? O sea, me olvidé totalmente de si estaba cansada, si Sí, no, si mis sí. músculos podían o no, ¿sabes? Y nada, me enamoré de este Cu- deporte y así empecé. Cuando te dijo de ir a Jiu-Jitsu, ¿tú ya sabías lo que era o te tuvo que explicar qué es y en qué consiste y eso? No, no tenía ni idea. Vale. No, me dijo se llevaba kimono de judo y que era más en el suelo. Y entonces yo primero vi una clase, ¿sabes? No fui sí. ahí. Primero vi una clase y dije, bueno, pues sí, pues ¿por qué no? Y nada. Y empecé a entrenar jiu-jitsu para compensar, para hacer algo de deporte entre semana para poder escalar mejor los fines de semana. Claro. Ok. Y al final terminé dejando la escalada para continuar con el jiu-jitsu. Sí, sí, sí. Y ¿Esto así fue. cuándo fue? ¿En qué año fue y cuál es tu ciudad natal? O sea, ¿en qué Yo ciudad soy de fue? Alicante. Sí, Alicante. vale. Yo empecé en Alicante con los hermanos Crimen, pero bueno, cuando empecé con ellos daban unas horas en un gimnasio y ellos entrenaban con los hermanos Sukata, Freddy y Mario Sukata en Argentina. Sí. Y nada, se vinieron para Alicante porque ellos tienen familia aquí y bueno, pues empezaron a dar clases de Jiu-Jitsu pues, para poder trabajar en algo y nada, no sé. Mi amigo se enteró y ahí fuimos. Y sí, y siempre he entrenado en Alicante, o sea, yo he estado toda mi vida allí hasta mi cinturón negro, con los mismos, con Siempre en los el mismo hermanos gimnasio. Crimen. Qué bueno. Y en esa época no había. Siempre en el mismo No, gimnasio, con la misma gente. qué bueno. ¿Y no había otro gimnasio? ¿Cómo era el panorama en Alicante? No había, no había nada. Luego con los años, pero creo que yo ya era marrón, hubo un Gracie Barra. Ah, mira. Ah, Pero yo era o violeta o marrón, pero ya empezó un chico. Sí. Pero claro, evidentemente no me voy a cambiar. No, no, claro. Así. No. vale. Y luego que también en mi familia, ¿sabes? Es que todos los días entrenas con ellos, pasa un año, pasa otro, Sí. te pasan cosas, ellos siguen estando ahí. Sí. Y claro, o sea, es que es imposible. O sea, yo no tengo el concepto de, si me voy a entrenar a otros gimnasios, pues sí, pues igual que haces deporte en otro lado, pero Claro. no porque sea esa mi familia me vaya a quedar allí. Claro. Mm. Eso De creo hecho, ahora que. mismo no vivo en Alicante Sí. y, y bueno, y siguen siendo mi familia, sigo hablando con mis entrenadores Sí. y siempre que voy allí entreno con ellos y no hemos perdido ese vínculo. Claro. Es que eso lo hemos hablado varias veces con Jay, es que
no sé en cuántos deportes surge esa sensación de amistad, de familia con el grupo con el que entrenás, que lo sentís así como más que un Ya. grupo de compañeros de entrenamiento. Sí, y tanto tiempo, ¿no? Incluso Claro. en un día pasas más horas con ellos que Sí, a lo sí. mejor con tu verdadera familia. Sí, es verdad. Yo no sé si era también el roce un Sí, poco, que hace Sí, también, yo creo que sí, como dice la frase, ¿no? Que el roce hace el cariño. Yo creo que sí sí, la también. verdad es que me rozo más con ellos que con mi familia, es Sí, verdad. sí. Lilo, te quería preguntar, cuando empezaste, ¿habían chicas ya entrenando? Y un poco cómo ha sido la evolución en todo el tiempo que estuviste hasta cinturón negro, ¿se fueron incorporando más chicas o no? ¿O cómo lo viste? Bueno, yo cuando entré estaba la mujer de Agustín, que ella pues venía a entrenar, pero no era regular. Claro. Ella siempre ha estado, pero nunca ha sido regular. Y luego ha tenido 2 hijos y tenía que trabajar. Y bueno, y luego siempre, o sea, vino una chica de Uruguay, luego vino Verónica Rodríguez, que era cinturón marrón, estuvo también cuando era cinturón blanco, estuvo un añito allí conmigo entrenando. Y bueno, sí, ha habido como chicas, Mm, pero como mucho han estado 1 año, 2 años. sí, No he tenido una chica que diga, venga, vamos a estar ahí siempre codo con fijo. codo todo el día entrenando. No, Vale, vale. no ha habido eso. Pero sí que han habido chicas que han venido, han estado unos años, se han ido y he entrenado con ellas o les he enseñado porque ya llega un momento que eran blancos, eran nuevas y bueno, sí, venga, una chica. Pero Sí. Mm. más bien le enseñaba, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pero viste la evolución en los años, o sea, desde que empezaste hasta ahora, ¿sentís que hay más chicas entrenando? Claro, un Sí, ¿no? montón. De hecho, está pegando una explosión de mujeres este deporte ahora mismo. Mm. O sea, yo cuando tenía el negro pasaron o sea, cuando me dieron el cinturón negro pasaron 3 años hasta que empezaron a dar más cinturones negros a chicas en España. Y ahora cada vez somos más y conozco chicas que aún no son negros, no sé por qué, pero llevan entrenando muchísimos años. Mm. Pero bueno, siempre pues, no sé, cuesta un poquito más, ¿no? Especialmente si han viajado o lo que sea. Y ahora mismo veo que en España hay un montón de chicas, en Latinoamérica también hay un montón de chicas, Sí. aquí en Alemania donde estoy, el 40% de mi gente son mujeres, ¿sabes? Entonces, wow, Sí, es un es, montón. Un es montón. impresionante cómo ha crecido en, bueno, 18 años, Sí. cómo ha crecido el nivel de mujeres. De cuando yo empecé no había nada. Yo, cuando era cinturón violeta, no pude ir al europeo porque no había cinturones violetas para competir, ni Claro, siquiera que viniesen de Brasil ni nada, claro. ¿sabes? Claro, claro. Y ahora es una locura lo que hay. Claro, es que, ¿cómo fue el comienzo? Porque lo que decías tú, en esa época no había, me imagino, mirá, acá en Canarias la verdad que hay montones de gimnasios, más para el tamaño que tiene la isla, hay cantidad de gimnasios. Mm. Y creo que Cintos Negros hoy por hoy, que estamos en el 2020, creo que si no me equivoco acá en la isla son dos nomás. Quiero decir, imagino en tu época, hemos entendido que vos sos la primera de España en llegar a ser preta, ¿no? Femenino. Sí, Que me imagino que, claro, que sí, en tu época no lo que dices tú. Y me imagino que en el ámbito no local había. menos, para competir en nacional no tenías nada. No, competí una vez en Barcelona en la Copa Gracie, creo, o algo así, pero había una chica. Claro. Mm. Evidentemente esa chica, no sé qué, era un cinturón azul y en ese momento era violeta, creo, no estoy marrón. Luego también competí con la Federación de Lucha, Sí. también en grappling, en Alicante, que se hizo el campeonato en Alicante. Y bueno, y algunos campeonatos así chiquitines, Sí. que pues sí, tienes a una chica. Claro. Pero con todas las que he competido, que continúen ahora, solamente Cristina y María José. O sea, con Morena también competí una vez, que ahora es cinturón negro. O sea, que continúen solamente esas 3 chicas, Claro. las demás Mm. pues, ni me acuerdo, ni sé quiénes son, Sí. no, Andás ninguna a ver qué será. continúa. Claro. Entonces, Ya. pero ¿cuándo te dio por empezar a competir? ¿En qué momento? ¿En qué cinto? ¿Te dieron ganas así de probar y competir? Pues cuando era cinturón blanco, al año, sí, al año de entrenar, mi entrenador dijo, vámonos todos al europeo, alquilemos una furgoneta,
tal. Y nada, nos fuimos allí en plan equipo, todos juntos, vamos a competir. Y claro, había que llegar viernes al pesaje y había que escribirse a papel y dar el dinero en mano, ¿sabes? Sí. Y nada, yo me pesé, di el dinero, me escribí, sí. ¿Qué club somos? ¿No? Yo sabía ni el nombre de mi club, ¿no? Sí. Porque todo era súper nuevo. Y cuando estaba en el área de calentamiento había más chicas, pero todas tenían el cinturón azul. Sí. Y yo era con mi cinturón blanco. Yo buscaba a la que tenía el cinturón blanco, pero no había. Sí. Y en eso que viene mi profesor, cuando dicen mi nombre, viene mi profesor y me dice, che, tenés que cambiarte el cinturón. Y me puso el azul. No. Y nada, entré al tatami y... y bueno, me quedé segunda de Europa, así, en cinturón azul, de buenas a primeras. Y nada, empecé a competir por ir con el equipo, por todo, ¿sabes? Sí. Yo nunca me lo había planteado. O sea, yo vine de la escalada, que la escalada no es un deporte así de competición, es de compañerismo. O sea, hay deporte de competición, pero yo no lo hacía por eso. Y de hecho nunca me planteé competir, pero cuando mi entrenador dijo, sí, vamos todos, tú seguro que las ganas a todas, no sé qué, digo, venga, vale, vamos para allá. Y nada, y me lo dio justo antes de entrar. Qué locura. Qué guapo. Así fue. Y claro, me quedé segunda, si fue así, pues me entró el gusanillo y dije, venga, pues más, vamos Claro. a continuar, ¿no? Qué guapo. Si se qué puede. guapo. Sí. Claro, a Sí, veces la verdad es que fue muy bonito, hay un vídeo de eso. ¿Sí? Ah, no lo vi, lo voy a buscar. Sí, pero... no, está en un CD, lo tengo en un CD vale, en vale. España. Buah. Sí, no, hay un vídeo de ese momento, o sea, yo he visto el vídeo, ¿no? Así que alguien lo grabó y me lo dio en CD, pero no, a saber. Claro, en aquella época no Facebook, no Sí, claro, Instagram, claro. no nada. Claro. Nada No que había ver con nada. lo que soy, con la Entonces- organización, Sí. ¿no? Y para el europeo, que puedes apuntarte meses antes, Sí, online. que sabes quién va a estar, puedes ver el listado de competidores, todo. Sí, no, es que ha cambiado un montón todo, ha cambiado Claro. un montón. Y me acuerdo en el primer europeo que estaba Leticia Ribeiro, pero como de árbitro, Sí. ¿sabes? Y claro, es como, oh, la primera cinturón negro, wow. Para mí fue, wow, ¿no? Sí. Leticia, tal. O sea, Sí, ya. Leticia Rivero, que es una fue referente, muy una emocionante top. su primer europeo. No, claro, y lo Sí, sigue sí. siendo. O Sí, sea, exacto. para mí es... la verdad es que uno de mis sueños ahora mismo es hacer un camp con ella, es hacer un entrenamiento con ella. Sí. Casi todas las chicas Algún que hemos día. tenido nos han dicho de ese gimnasio. Que le preguntamos, ¿a qué sitio irías a hacer un camo, entrenar una temporada? Con Leticia Ribeiro. Claro. Es referente. Leticia Ribeiro y Michelle Nicolini son para mí dos referentes Claro. en mi carrera de Jiu-Jitsu. Yo Sí. creo que también... Pero bueno, con Michelle sí que he estado entrenando. ¿Sí? ¿Qué tal la experiencia? Sí. Brutal. O sea, fue en Abu Dhabi que el día de antes del campeonato o sea, estuvimos hablando en la cena y al día siguiente vino a recogerme a la habitación, nos fuimos a entrenar y le tuve que decir, Michelle, no puedo más, estoy muerta. O sea, estuvimos como 2 horas y media, la tía, o sea, no paraba, me utilizaba como un muñeco. Sí. Y sí, le dije, tía, no puedo más, ¿te importa si paramos? Que mañana tenemos que competir. Y nada, fue genial. O sea, no fue un entrenamiento, más que nada ella me utilizó. Sí. Pero súper contenta. Sí. Súper contenta de eso. Qué guapo. Lilo, yo te quería preguntar, ¿cuándo diste el salto, digamos, o decidiste que te quieres dedicar al Jiu-Jitsu como modo de vida? Pues yo trabajaba en un gimnasio dando clases de natación, yoga, pilates, hacía personal training y entonces mi profesor, o sea, mi jefe me dio la posibilidad de si quería dar jiu-jitsu en ese gimnasio. Entonces empecé a dar clases, me gustó un montón. Pero bueno, hubo un día que mi gimnasio cerró, todo terminó y la gente que estaba conmigo, algunos de ellos se fueron al gimnasio donde entreno jiu-jitsu. Y claro, me quedé en el paro y ahí dije, bien, ahora voy a empezar a entrenar, voy a empezar a competir. Entonces me tiré 2 años entrenando 6 horas al día casi, yendo, pues me fui a Las Vegas, al Mundial de Master, hice un Panamericano, aparte hice también el Finish Open ese año, no sé, fue un año que competí un montón. Y llegó un momento que me saturé.
Sí. que me saturé de entrenar, de competir, y dije, no, ahora lo que necesito es evolucionar en mi carrera. Yo estudio para maestra Claro. y claro, pues quería aprender inglés, ¿no? Para poder opositar, bla, 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 bla. Sí. Y nada, me fui un verano a Irlanda. Dije, venga, vamos a aprender inglés, no jiu-jitsu, concéntrate, pero no pudo ser. Al final terminé dando clases en un gimnasio Vale. y, y a partir de ahí dije, no, yo lo que quiero es esto. Sí, sí, sí. Y nada, me salió la oportunidad de venirme aquí a Hamburgo con Ana Yawes, que abría un gimnasio, y te ayúdame con las niñas, el gimnasio, me acabo de divorciar, bla, bla, y dije, venga, vamos para allá. ¿Y hace nada, cuánto sí, que estás en Alemania? me ha venido un poco solo, ¿no? Es un poco, yo lo quiero, pues lo hago, Mm. y te van viniendo las cosas, ¿no? Que tú deseas o los sueños Sí. que tú tienes. Claro. Y capaz que ese Así parón, que- ese parón que dices, capaz que hasta te hizo bien para, como que te saturaste y después desde afuera te das cuenta, no, sí, me saturé, capaz que lo puedo plantear de otra manera, pero sí es lo que quiero, dedicarme a Jiu-Jitsu. Muchas veces también necesitas mirarlo desde afuera, digamos, para ver si es lo que querés. Claro, yo creo, a mí lo que me saturó es yo lo que estaba haciendo era competir. Claro, Entonces, el ponerte siempre en el límite de entrenar, ir a competiciones, luego eso conlleva muchísimo dinero, una competición súper cara. claro, Y en ese momento no trabajaba. Pero si trabajaba no podía entrenar lo que quería para poder ser la mejor en las competiciones. Claro. Entonces era como que no se podía llevar, ¿no? Claro. Y hubo un momento que dije, a ver, esto no tiene salida así. O sea, si no tengo a alguien que me esté pagando por competir, claro. yo no puedo continuar compitiendo. Mm. Y claro, me desmotivé, no solamente por el hecho de que me saturé mucho, me desmotivé por el hecho de que eso no tenía futuro y yo no tenía trabajo. Claro. Mi trabajo cerró, yo me quedé sin trabajo, yo buscaba trabajo en Alicante, pero tenía que volver como del principio otra vez. He estudiado para ser profesora, tenía que hacer oposiciones y todo se vino como tan complicado que dije, concéntrate, Sí. para y haz otra cosa diferente, ¿no? Mm. Y siempre quería aprender idiomas y me fui a estudiar inglés. Y ahí fue ya cuando todo me vino mejor. Sí, sí, sí. Ajá, qué bueno. El hilo y Sí. tu proceso para aprender inglés y eso, y alemán, ¿cómo fue? Porque hoy por hoy muchos dicen que es imprescindible que el atleta de Jiu-Jitsu sepa idiomas, que sepa inglés al menos, sobre Sí, todo a la hora de viajar o sí. contactar a sponsor o lo que sea. ¿Cómo fue el proceso tuyo? Me imagino que también dando clases y eso también habrás mejorado tu inglés, perdón. A ver, mi inglés es malísimo. Eh, pero bueno, sí, he ido mejorando con los años y ahora estoy con el alemán. Claro, uf. Y sí, he intentado, o sea, me he apuntado 2 veces al supercurso de alemán, pero ahora, claro, la última vez pasó lo de COVID, Sí. Mm. entonces tuvieron que suspender las clases y después del COVID me he operado del menisco, entonces tampoco podía continuar. Así que bueno, he parado el alemán ahora mismo, ahora en invierno pues lo volveré a retomar. Sí. Y ya está. Bueno, pero en Y Irlanda sí, te digo yo creo que... que ¿eh? si estás en Irlanda y le entendés a un irlandés, ya puedes entender cualquier cosa. Puedes entender japonés mismo, todo. Bueno, a ver, yo cuando me fui a Irlanda me fui a Belmulet, que es un lugar arriba del todo, Sí. donde hablan gaélico. Claro. Wow. O sea, yo me daba igual, yo quería irme a aprender inglés, pero yo no sabía que allí realmente inglés no hablaban. Claro. Así que me costó un poco, pero bueno, fui a visitar, bueno, una chica, un cinturón negro. La casualidad es que cerca, como unas 4 horas de donde yo vivía, había una chica cinturón negro, Olga. Sí. No sé si sabéis quién es. Mm, Es de Ámsterdam. Bueno, da igual. Y la suerte que tuve, que ella estaba allí, se estaba preparando para el mundial, entonces cuando podía me iba una semana con ella a entrenar, volvía, luego volvía con ella otra vez. Sí. Y claro, cuando estuve en Irlanda tuve trato con mucha gente que no era de allí, Claro. irlandés, Vale. que era de otros sitios, entonces me comunicaba en inglés con gente que hablaba mejor. Claro, claro. Eso fue, O sea, bueno. te ayudo en inglés. Y bueno, sí, yo creo que es imprescindible que un atleta de Jiu-Jitsu sepa inglés, porque si se queda en el idioma de su
de su tierra, no sé, español o yo qué sé, chino, da Sí. igual. Si tú no hablas inglés, es como que cierras tu límite, o sea, como que te limitas a ti mismo en crecer en Jiu-Jitsu, porque contactar con otra gente, no solamente por sponsors, simplemente con otros gimnasios, o cuando ves un instruccional de Jiu-Jitsu, van a hablar en inglés, seguro, Sí. o no sé, para cualquier cosa, Sí, sí, para sí, cualquier cosa. tal cual. O sea, hay que aprenderlo, Sí. seguro. Lilo, ¿cuándo fue que te fuiste a Alemania? ¿En qué año? ¿Y cuánto llevas ya ahí? Voy a hacer 4 años en octubre. Sí. Llegué el 2016, octubre del 2016. Vale. ¿Bien? ¿Te adaptaste bien al país? ¿Te Y gusta? el primer año fue duro, Sí. no vamos a decir que fue súper genial, fue bastante duro. El segundo año fue un poco mejor. Bueno, cada año aquí en Alemania mi vida ha sido completamente distinta. Nunca ha sido igual. Claro. Siempre ha pasado algo, siempre he tenido algo y claro, nunca he tenido una estabilidad, nunca, porque yo no sé alemán. Sí. Y otra cosa, soy fiel a Jiu-Jitsu, no es diga, o sea, necesito trabajar, pero si trabajo no puedo entrenar o no puedo dar clases. Sí. Y yo realmente he venido aquí para crecer, ¿no? Como, Sí. como entrenadora. Y entonces, ser fiel a solo trabajo con Jiu-Jitsu ha sido duro, Sí. no ha sido fácil. Pero ahora solo trabajo con Jiu-Jitsu y ya tengo estabilidad, ya puedo pagar mis cosas, ¿sabes? Ya puedo vivir, ¿no? Sí, 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 sí. Y me siento súper contenta porque puedo vivir del sueño que yo siempre he querido. Así que me está Qué yendo bueno. muy bien. Lilo, Sí. ¿y qué tal la escena de Jiu-Jitsu ahí? Porque yo había oído que en Alemania, por ejemplo, que hay mucha más lucha libre que Jiu-Jitsu. Sí, hay mucha más lucha libre. Claro, te viene un cinturón blanco o un cinturón azul que es de lucha libre y el tío es un máquina, ¿sabes? Y Claro. dices, a ver, y encima te está cogiendo todo el rato las piernas porque, Mm, bueno, aquí les da igual más o menos si eres azul o eres Claro. morado. Ellos o sea, hacen nivas o Sí. sí. full lock, ¿sabes? Les da igual. Entonces, claro, que te venga un cinturón azul y te esté cogiendo, o sea, me esté finalizando con llave de pierna, digo, Claro. ostras, pero ¿de dónde ha salido, no? Porque aquí es muy popular los open mat. Los fines de semana, los gimnasios abren las puertas y la gente pues rola. Mm, Y entonces, claro, viene gente pues, de otras ciudades o viene gente de otros gimnasios, entonces tú no conoces quién es, Claro. pero tú ves que va con cinturón o ves que va con Rasgar solo y dices, ostras, Sí. este se mueve, este se mueve. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí en Hamburgo no hay solamente, o sea, no hay mucha lucha libre aquí en la ciudad donde estoy. vale. Eso es más por el centro y el sur de Alemania. Ahí tienen un montón, un montón. Qué bueno. Y pero entonces, el nivel bien en general. Hay chicas, bastantes. Sí, ahora hay un montón de chicas. Sí. Bueno, a ver, nivel para mí, tengo a Ana, que es española, y en Berlín hay alguna chica más por ahí, por el sur, pero lo que es aquí en la ciudad de Hamburgo, Sí. no hay. No hay muchas chicas. Estamos Ana y yo. Vale. Hay Y chicas que sí, que lo hacen bien, pero sí. que no, que- no, Sí, para sí. mí no son como problema de entrenamiento, o sea, Mm. que me den problemas en el Sí, entrenamiento. Suena ¿sabes? feo que decir, pero sí, no son desafíos, digamos. Que no te obligan Sí, a. no queda, tampoco es que queda feo. A ver, No, yo tengo no, es de 18 verdad. años de experiencia, Tal cual. tiene 4 o 5 años de Claro. experiencia, no, No, que la ¿sabes? verdad que No. este es un tema que hablamos seguido. El tema del jiu-jitsu parece que no, pero está muy bien estipulado el tema de los cintos. Suele pasar. Azul le gana a blanco, morado le gana a azul, marrón. Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. Pero Sí, quiero como los de decir, lucha libre, por ejemplo. claro, sí. O un Nick Rodríguez que fue a la ASC azul y cogió el morado ahí, o cosas por el estilo. Pero quiero decir, lo que dices tú, son muchos años de experiencia. Es difícil conseguir chicas Sí. de ese nivel. Por lo que decimos, ¿no? Que chicas entrenando así por gimnasio se ve ya de por sí poco. Imagínate que tengan esa sean regulares y sean constantes para llegar a cinto negro, menos todavía. Ya. Es que es Pero bueno, difícil. yo creo que también es un poco lo que le gusta a cada uno, ¿no?
O sea, si tú tienes claro que esto te gusta, pues ¿para qué lo vas a dejar, no? Claro. También yo, por ejemplo, en mi vida he tenido que dejar muchas cosas. Sí. He tenido que decidir, a ver, ¿qué quiero? ¿No? Me he tenido que sentar conmigo mismo y preguntarme, ¿qué quiero? Porque todo no lo puedo hacer. Entonces, ¿te lo dejas o continúas? ¿No? O sea, como Sí. cuando fui a aprender inglés, venga, me centro en esto. Y lo que pasa con las chicas un poco también, yo creo que tienen como muchas distracciones o otras cosas que hacer o el gimnasio donde van no es, ¿cómo diría yo? Es un poco hostil, ¿no? Un montón de tíos, suelen ser agresivos, encima todos me chafan Sí. y son más fuertes que yo y huelen mal Sí. y me estropeo el pelo y encima no me dejan llevar las uñas largas y me tengo que quitar el maquillaje porque mancho los kimonos de mis compañeros. Entonces, claro, pues hay Sí, sí. chicas pues que pues no, o sea, pues yo quiero llevar mis uñas largas, ¿no? Claro, claro. Sí, Por ejemplo. sí. No sé, yo lo respeto todo, pero es Sí, más sí. o menos lo que tú quieras, ¿no? Y el jiu-jitsu, pues yo me he roto los dedos, tengo las orejas de coliflor, no sé, me he roto 3 veces la rodilla, Claro. costillas. Sí, sí, Entonces, claro, vivir así te tiene que gustar mucho, sí, Sí, sí. sí, 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 qué difícil. ¿sabes? Yo creo Yo tengo amigas que me dicen, tía, es que no te entiendo, o sea, no te entiendo, o sea, tú necesitas ayuda profesional porque esto no es normal. Mi madre dice, pero ¿en qué momento haces estas cosas, sabes? Es que es difícil. Mira, justo esta semana mi hermana recordaba que un día la llevé a entrenar, hace un par de años la invité un día a hacer grappling. Dice Gonzalo que yo salí de ahí con olor, dice con un olor como a 4 o 5 personas distintas. Y me dijo, en Instagram me puso, me imagino, dice, nunca participé, me imagino que será lo más parecido al olor que te llevas de una orgía, me dijo. Y le dije, y le puse yo, me imagino, dice, le puse en Instagram. La dejé bien adelante todos sus amigos. Sí. No, pero es verdad, es que uno a veces, justo hablamos el otro día en un tema aquí de lo escrupuloso que Sí. son algunos, por eso también es difícil hacerle jiu-jitsu. Hasta los chicos. ¿eh? Hasta los chicos, Para los chicos, y sí. para las chicas todavía es más comprensible. Porque primero eso, porque no tengo muchos sparring femeninos. Porque el porcentaje de chicas entrenando por gimnasio, es verdad, en adultos de 10 son 2 chicas con suerte, 3. En niños sí se ve más, hay muchos niños Está más entrenando. equilibrado. Sí. Sí. Pero es verdad que una chica Y, tiene y pocas sparring. las niñas son feroces, ¿eh? Por lo menos las que yo tengo aquí. Sí, 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 ¿Sabes? sí, sí, hay, sí, sí. hay niñas que... ¿Sabes que las niñas crecen más rápido que los chicos? Sí. Lo siento. Sí, sí, No lo digo yo, Sí, es no, algo eso biológico. es una verdad Es así. universal. Claro, y entonces se le ve a las niñas que cogen a los niños y los ponen ahí contra el suelo, ¿sabes? Sí. Los chafan. Y hay veces los niños lloran, no. Venga, no pasa nada. Tienes que aceptarlo. Sí, sí, se acostumbra que sepan que la chica puede poner una Acostúmbrate. paliza. Sí. Y bueno, yo la verdad es que tal vez es porque yo soy la profesora, pero en mi gimnasio tengo del 40-50% mujeres en clase Sí, ahora claro. mismo. Sí, No y las chicas están súper motivadas, son súper guerreras, ¿sabes? Sí, Y yo creo que por estar yo como profesora es más fácil para ellas. claro. El problema es sí, cuando sí, sí. van y no tienen a un referente, ¿no? O un Sí. profesor o una otra chica que entrena. Sí, Eso verdad. es difícil. Es verdad. Eso es difícil. Lilo, ¿y con ese porcentaje tienes una clase solo para mujeres o es mixta la clase? No, yo nunca, no, es solamente, es mixto todo. Sí. Vale. No, he hecho clase de mujeres, o sea, cuando empecé en un gimnasio, empezamos la clase de mujeres porque no había y gracias a eso han crecido. En otro gimnasio también empecé, pero no tuvo mucho éxito y en mi gimnasio no lo voy a hacer. No, O sea, claro. está bien tener clase de mujeres, pero más enfocado al sparring, o sea, lo que es hacer sparring sí. juntas, pero no para explicar técnica. Claro. Porque el nivel de comprensión un hombre y una mujer en teoría es el mismo. Sí, O sea, claro. no tiene mucho sentido. Pero sí que es verdad que hay mujeres que no quieren tener contacto con hombres. Pero entonces quiero mirar el otro lado. A lo mejor hay hombres que no quieren tener contacto con otras mujeres. ¿Sabes? Sí, los Entonces, hay. si ya se nos ponemos así, no contacto. Y esto es un mundo global y lo que buscamos es que seamos todos
más abiertos, ¿no? Sí, Y sí, podamos sí. estar todos juntos. Y para mí lo bonito, por ejemplo, tengo una mujer eh, que tiene 52 años Ya. y es abuela, Sí, ¿vale? Su hijo entrena conmigo también. sí, Y me parece tan bonito, tío, que los chicos jóvenes entrenen con ella y hagan sparring con ella y ves que se ríe, sí. que el buen rollo que hay, ¿sabes? Y que los chicos, o sea, venga, va, Claudia, vente a pelear Mm, conmigo, ¿sabes? Eso, tío, me parece súper, o sea, me encanta, porque normalmente en un gimnasio voy a entrenar, quiero entrenar con el más duro, sí, quiero, sí. ¿sabes? Sí, Que está muy bien cuando quieres a nivel de competir, pero cuando vas, para ti es un joven que sales de trabajar y vas a entrenar para liberarte y pasártelo bien, pues ver que la gente entre ellos, ¿sabes? No discriminan porque alguien sea más mayor o más sí, débil. Eso o sea, me encanta, eso me parece sí. Mm, increíble. Es verdad. Sí. No, aparte yo creo que es lo más realista de que está bien que haya clases solo de chicas, pero el 98% de los gimnasios no hay. O sea, si una chica está acostumbrada solo a rodar con chicas y un día por lo que sea viaja o quiere probar otro gimnasio o va a una clase suelta, se va a encontrar con que no hay clase solo de chicas y te va a tener que mm. hacer sparring con chicos y lo que sea. Es lo más realista que la clase sea mixta. Sí, para mí no tiene mucho sentido. Pero sí que es verdad que a la hora de entrenar, Sí, eh, ta- necesito pelear con chicas, porque claro. bueno, a mí lo que me pasó, yo la primera vez que entrené con chicas, yo ya era cinturón negro. O sea, yo llegó un momento que dije, a ver, Lilo, si quieres competir, tienes que competir con gente como tú, o sea, tienes que entrenar con gente como tú. Mm, Necesito cinturones negros, mujeres. Sí, Entonces me fui a un campamento en Copenhague con Santi Avillán y Ida Larsson. Eh, y claro, ahí fue la primera vez que realmente hice un entrenamiento con mujeres, lo que es un claro. verdadero entrenamiento con cinturones negros. mm. Y bueno, fue totalmente diferente porque son más rápidas. Cuando vas a hacer un ámbar, hacen así con el brazo y se escapan. Sí, Sí, sí. Y claro, lo que yo estaba acostumbrada a finalizar en mi gimnasio, ¿no? Las técnicas que yo hacía, que eran para mí mi punto, sí, con las chicas no me servía. claro. Mm, Tenía que hacer otras cosas diferentes. Entonces, bueno, ahí me di cuenta de que es súper importante entrenar con mujeres, pero como tú, Sí, ¿sabes? claro, claro. sí. Así que yo creo que todo es bueno. Y luego también, yo tengo un juego y tú tienes un juego. Nosotros entrenamos juntos y a lo mejor siempre yo te estoy ganando, pero Sí. luego tú entrenas con otro, tú lo ganas a él y esa persona entrena conmigo, pero yo no la puedo ganar Mm, Es porque tiene verdad. un juego diferente o hace una técnica Claro, claro. diferente. Entonces muchas veces no es, o sea, mi experiencia personal muchas veces no es yo soy mejor o tú eres mejor, Claro. no. mm. El juego que tú tienes ahora, tengo que entenderlo para poder o Sí. hacerte un punto o finalizarte y una vez que lo entiendo, entonces ya a lo mejor te puedo ganar, Es verdad eso, Sí, nunca había ¿sabes? visto. sí. Nunca había pensado, es como los Pokémon, que el de No, agua mataba al Sí, de piedra mataba al de electricidad y la electricidad mataba al de agua. sí, exacto, eso Así. es. Eso No, es. Y capaz que no es a mí lo que me el pasa mejor mucho, ejemplo, ¿no? pero Pero sí, se se entiende, yo creo que entiende. se entiende. Pero es claro, verdad. Y Lilo, y sabes que estamos justo con Jay, hemos dedicado capítulos a esto. Vimos que estuviste hablando de camps con BJJ Globetrotters, con Christian Graugart. ¿Qué tal la sí. experiencia? ¿Cómo se vive en esos campos? Bueno, es una pasada. Es los mejores camps de mi vida. ¿Sí? Increíble. Sí, porque, a ver, Cristian es una persona, no sé, lo lleva todo al detalle. O Sí. sea, Mm, él cuida cualquier detalle, lo que sea. Y luego la mentalidad que él tiene es una mentalidad súper abierta, eh, hace que todo sea súper relajado, que todo el mundo se respete de muchísimo, sobre todo quiere que la gente tenga nuevas experiencias, nuevos amigos, ¿sabes? mm. Son cosas que, o sea, él lo que hace es que vayas allí y te lo pases bien. Sí. Si Sí, no se te lo nota, pasas se bien, nota, se no, nota. o sea, no lo puedo entender, Sí. ¿sabes? Ujú. Y luego la gente es súper curioso porque yo me he hecho mi familia Globetrotters también. Sí. Ahora, sí, claro, yo voy a un camp, voy a otro y siempre viene más o menos la misma gente. Mm, Y luego pues seguimos teniendo contactos en el chat, Sí. luego a lo mejor un Globetrotter viene a verme o yo voy a una ciudad y veo a otro Globetrotter Sí. y hemos hecho una pequeña familia. Y Bueno. ahora, súper curioso, porque cuando me operaron de la rodilla, hubo una chica
Globetrotter, que ella iba este año, pues iba a hacer un viaje por todo el mundo. Entonces, claro, estaba en Tailandia, le pilló el COVID y tuvo que volver. Entonces, ella antes o sea, de empezar el viaje dejó su trabajo, su Sí. casa, lo dejó todo para viajar. Entonces le pilló el COVID y tuvo que volver a Alemania y ella quiere aprender español y hablando con ella le dije, bueno, pues vente a verme, tal, no sé qué. Y nada, vino a verme y coincidió que vino justo 3 días antes de mi operación. Entonces se quedó conmigo en mi operación, se quedó cuidándome y una cosa lleva a la otra y ahora vive conmigo aquí en Hamburgo. Ah, sí. Y Qué bueno. por los Globetrotters, ¿sabes? Sí, Es sí, como, qué y pasada, encima hay ¿no? otros Sí. Globetrotters aquí, claro. Y bueno, yo le recomiendo a todo el mundo que haga un camp de Globetrotters. Que mire cuál es el que más le gusta, porque hay muchos diferentes, ¿no? Claro. Está el Zen Camp, que es en mitad de un bosque en Polonia, es casas japonesas con un dojo japonés, todo súper japonés. O sea, ese es increíble, pero luego te vas a Winter Camp y estás en medio de la montaña en Austria haciendo snowboard o jiu-jitsu o lo que tú quieras. O, no sé, el castillo, ¿no? Nunca estuve en un castillo de los camp, pero también, o sea, tiene que ser una pasada. Y luego hay camps que son súper grandes, que hay como, no sé, 300 personas. No, una locura. Puedo estar dando un seminario con 100 personas en el tatami, por ejemplo. Sí. O sea, eso es pasada. increíble. Eso es como ponerte delante de un precipicio, ¿sabes? Y decir, ostras, venga, pues nada. Y sin hablar mucho inglés, porque la primera vez que fui a un camp y tuve que dar la clase, no hablaba mucho inglés, había un montón de gente y la verdad fue una experiencia inolvidable. Qué bueno. Qué guapo. Aparte me imagino que se unen dos pasiones, ¿no? Porque hay mucha actividad al aire libre, o a ti que te gusta la escalada y eso. Sí. Una locura. Sí, la verdad es, para mí es como, ¿sabes? Cuando eres un niño y te llevan al parque de atracciones, Sí, es que tiene pinta pues de para eso. mí Sí. ir a un camp de Como Globetrotters, ir a Disney, claro. te lo juro, hay veces que digo, tío, me gustaría tener más resistencia porque quieres hacerlo todo, quieres hacer todas las clases, quieres hacer todas las actividades y tu cuerpo en un momento tienes que comer y tienes que dormir, Claro. ¿sabes? Y dices, ¿pero por qué tengo que comer y dormir? Yo quiero hacer el open mat y yoga por la mañana y luego irme con los colegas a tomar cerveza, ¿sabes? Sí, sí. Sí, y claro, después de un camp de una semana, o sea, necesitas otra para recuperar. Claro. Es así. Qué guapo. Bueno, bueno. El hilo, yo te quería preguntar cómo fue el contacto inicial ese. ¿Fue Cristian quien te contactó o cómo surgió la idea de que tú participaras en un campo? Pues Ana Yagües, ella ya iba a los Globetrotters y entonces me dijo, pues escribe o sea, métete en la página de Facebook, ve lo que hacen, escribe a Cristian y nada, le escribí y me dijo, vale, sí, vente a Heidelberg. Es un camp que es una semana, entonces claro, Cristian necesita muchísimos instructores. Claro. Porque es una semana y lo bueno de los camps, tú tienes clases de jiu-jitsu todo el rato, de 9 a 9. No hay parón, ¿sabes? Si no hay clases es porque hay open mat y suele haber 3 open mat. Entonces, claro, imagínate, los seminarios son de 1 hora, entonces una semana das 2 clases, necesitaba un montón de gente y nada, me aceptó. Me lo pasé muy bien, fue genial y luego fui al año siguiente otra vez a Heidelberg, luego fui a Sencamp y nada, y ahora ya Cristian, bueno, ¿qué? ¿Cuál es el próximo camp? ¿Vas a venir? Qué guapo. Y le dije, bueno, Cristian, no sé, vamos a ver, creo que puedo en este. Pues claro, yo tengo que coger vacaciones para ir a un camp, claro. tengo que dejar las cosas de que tengo que hacer, Claro, ¿no? claro. Así que, pero bueno, siempre que puedo, voy a uno. Qué guapo. Y Lilo, Sí, ¿cómo está muy guapo. Yo lo recomiendo que lo hagáis, ¿eh? Os lo recomiendo. Sí, nosotros lo hemos nos pensado más gustaría, una sí, vez, sí. Estaría bueno. ¿Cómo te han tratado las lesiones? Porque estás comentando de la rodilla y dijiste que fueron varias veces. Pues, a ver, la primera gran lesión que tuve fue en el 2010, que me rompí con Felucha, con la Federación de Lucha en el campeonato de grappling. Se me disloqué toda la rodilla. Po. Y bueno, pasaron 2 meses hasta que me operé, luego los 6 meses de recuperación. Volví a entrenar, me dieron el alta de la rodilla, o sea, me puse a entrenar antes de que me diesen el alta de la rodilla. Me puse a entrenar y, o sea, me dieron el alta martes y miércoles volví a entrar en quirófano porque tenían que quitarme el apéndice. Y entonces me tiré como 2 meses más
Mala suerte. Y ahí me planteé, dije, bueno, a lo mejor deberías dejarte de entrenar y deberías dejarte el jiu-jitsu, pero claro, era cinturón marrón y dije, bueno, sácate el negro y luego ya veremos. Sí. Y bueno, aquí en Alemania me he operado 2 veces de la misma rodilla que me rompí, porque, bueno, el menisco, ¿no? Por lo Sí. típico. Tío grande, se mueven raro, yo soy pequeña y crack. Y nada, y ya llevo 2 operaciones de menisco en 4 años. ¿Y qué tal es la recuperación de la de menisco? Bien, o sea, a ver, me porto bien, o sea, Sí. intento, soy buena chica, ¿no? Intento hacer lo que el médico me dice, que no se me hinche, hago lo que el fisio me dice, pues es otro tipo de entrenamiento, es un entrenamiento que no me gusta, que es aburrido, pero a ver, si no hago esto no voy a poder continuar. Claro. Entonces, si te portas bien, pues va saliendo bien. Claro, el problema es cuando quieres correr antes de la cuenta, quieres hacer más de la cuenta, entonces nunca se llega a recuperar, ¿no? Claro. Si le pones mucha presión. Sí. Lilo, ¿y hoy por hoy haces alguna actividad complementaria para tu jiu-jitsu? Yoga. Yoga. Bueno, yoga, nadar, Vale. son cosas bueno, la bicicleta, pero porque me muevo en bici. Sí. Pero, claro, cuando estaba en España, bueno, en Alicante, bueno, no sé si conoces Alicante, pero tiene un castillo, una montaña enfrente del mar. Y yo vivía en la montañita. Entonces, claro, todas las mañanas me iba pues, a correr por la montaña, escalabas un poquito, no sé qué, luego me iba a la playa, nadaba, buceaba, corría por la arena, ¿sabes? Sí. Todo es súper natural. También hacía yoga en España. Vale. Y claro, y luego me iba en bicicleta a todos los lados entrenando. Entonces, eso es lo que hago de complemento. Claro. Yo a mí las pesas me aburren un montón. Son necesarias a veces, pero no soy súper fan. Soy más fan de entrenar al aire libre y moverte como un animal, ¿sabes? Sí. Toda esta tendencia que hay ahora mismo de animal flow Sí. y gimnástica natural y todo esto, que ahora está súper de moda. Bueno, pues eso es lo que se lleva haciendo un montón de años. Claro. Sí. Lo puso Me de parece moda mucho un más poco divertido. Ido Portal cuando lo hizo con McGregor, lo hizo famoso, ¿no? Sí. Bueno, yo ya conocía a Ido Portal de antes Sí. de McGregor porque a mí siempre me ha gustado esto y conocía también a Lewan Record, que es el que fundó Movement, o sea, Movnat. Vale. Y tiene un vídeo que sale en Brasil empujando un tronco por el agua, saltando en rocas, Sí. peleando, ¿sabes? Y es un poco como que es realmente para ser un guerrero, Sí. o sea, tienes que hacer todo esto, ¿no? Porque si tú piensas, antes el ser humano no tenía gimnasios, ni mancuernas, ni nada por el Claro. estilo, con que entrenaba con la naturaleza, ¿no? Que cuando te vas a cazar o que tienes que escalar para coger comida o lo que sea. Eso realmente yo creo que es lo que te pone súper fuerte. Y lo que te hace también que tu jiu-jitsu sea diferente, porque a la hora de moverte cuando peleas, si te mueves como una serpiente, ¿sabes? Para mí es, no sé, como que sorprendo a la gente, ¿no? Sí, cuando me muevo así, o me muevo así, o recupero esto, ¿sabes? No es a la hora de finalizar, o sea, es a la hora de ok, tú te mueves por aquí, pues te sorprendo por aquí, si haces otro, pues te sorprendo. Y al final lo que haces es romper la mente del contrincante, porque te puedes mover de una forma como un animal, ¿no? Como un gato, como un cocodrilo. Y eso yo creo que es súper importante. Sí. El hilo de luchadores así o luchadoras conocidas, esto de que tú estás hablando, ¿tienes alguien en mente así que tú te fijes en ese estilo de lucha? Bueno, dije Michelle Nicolini, pero en verdad me gustan mucho los hermanos Méndez, Rafa Méndez. Okay. También, bueno, estuve con él entrenando, también me fui a Nueva York a conocer a Marcelo, porque también era un súper referente para mí. Sí. Y nada, bueno, evidentemente pues las chicas que tengo en cinturón negro, ¿no? Que encima iba a competir y digo, bueno, me va a tocar esta o la otra, entonces miraba sus luchas, pero realmente yo no soy mucho, o sea, no me gusta mucho copiar
Claro, técnicas de internet. claro. O sea, yo cuando empecé no había internet, yo todo lo que me decía mi maestro era lo que yo hacía. Mi primer instruccional que vi en internet fue Shinjaoki, que era en japonés. Sí. Sí. Y sí, ese es el primer instruccional que vi, ¿no? Que era de Ambars. Y la verdad, con todo lo que, con toda la gente que entreno, cuando voy a los seminarios, a los campamentos, yo soy más de ir a un cinturón negro y preguntarle, ¿cómo haces esto? ¿Y cómo haces lo otro? O ir a un seminario de alguien, o da lo mismo que sea súper famoso o que no. Claro. Todo el mundo tiene algo que aplicar. Entonces, tal cual. yo lo que hago, miro el concepto, miro la idea, lo pongo en mi juego, a lo mejor lo modifico, a lo mejor no. Entonces, yo realmente lo que hago es, si me gusta alguien, ok, voy a entrenar con esa persona. Claro. Así que es... Claro, al final, sí, al final generas tu propio estilo, ¿no? Sí, Claro, sí. y luego, por ejemplo, en España me gustó mucho entrenar con Sergio Calderón. Sí. Ah, Claro, es súper curioso porque yo conozco a Sergio de toda la vida, de Sí. Jiu-Jitsu, ¿sabes? Él era azul, yo era azul, era violeta, éramos violetas, pero nunca entrenamos juntos. Hemos ido a campeonatos juntos, él me ha hecho el córner en el Mundial, en Las Vegas, y dije, tío, o sea, quiero entrenar con él, o sea, quiero aprender de él, ¿no? Entonces me fui a Barcelona, me fui un día a su gimnasio, fue increíble, de hecho, bueno, conozco mucha gente allí, tengo muchos amigos allí y dije, jolín, me vendría a Barcelona a entrenar, o sea, me vendría a Barcelona a vivir para entrenar aquí, ¿no? Sí. Así que, bueno, eso es otro referente así que tengo. sí, es verdad. Qué bueno. Uno de los tops. Uno de los tops Sí. Sergio Sí, de España. crack. Sí, sí. Sí, me encanta el estilo que tiene. Sí, pero también es el karma que tiene, la Sí. personalidad que tiene, cómo hace las cosas, ¿sabes? Cómo, no sé, no solamente hablando de Jiu-Jitsu, hablando Sí. también como persona, porque para mí va de la mano un poco, Claro que ¿no? Sí, sí. Yo Y- creo que se notó también cuando lo tuvimos en el podcast, se notó eso que tú precisamente comentas, ¿no? La energía y la buena Sí, buena la vibra, ¿no? cercanía, sí. Sí. Sí, la buena vibra que tiene, claro, eso es. Y es un tío que transmite un montón, ¿sabes? Y te engancha. Mm. Sí. Entonces yo creo que eso para ser profesor es súper importante. Si no, no sé, si no tienes alma, ¿no? Sí. Sí. No puedes transmitir. Entonces No, ya claro. puedes ser campeón mundial, puedes ser buchecha si quieres, pero si no tienes alma, no puedes transmitir, Sí, sí, sí. no Sí, no eres llega, un no, referente. no llega a tus No alumnos, ¿no? llegas, claro. Hay gente muy buena que tiene muy buena técnica, lo que sea, pero después no sabe Exacto. comunicarlo, no tiene empatía, lo que sea, y Sí, sí, sí. eso no Claro. lo transforma en un buen maestro. Y al contrario, ¿no? Que justo hablábamos antes de Danaher. Danaher no tiene nada, no ganó nada, pero como maestro, como instructor es el uno, es el número uno. Claro, pero bueno, es que también es lo que me pasó a mí cuando yo estaba compitiendo, ¿no? Que me puse a competir un montón. No es, o sea, ahora mismo que soy maestra, yo no veo que haya, o sea, que puedas llevar los dos caminos, ser súper competidor Claro. y ser maestro a la vez. Claro. No puedes. Tienes que centrarte en una cosa o centrarte en otra. Sí, Entonces sí, sí. son dos caminos, dos carreras completamente diferentes. Es el mismo deporte, pero visto Sí, por sí, sí. otro lado totalmente distinto. Claro, tal cual. ¿Sí? Sí. ¿Otra algo en particular? Sí, Lilo, de tu carrera competitiva, ¿qué evento y qué lucha destacarías tú como la más importante para ti, por lo que sea, por algo personal, algo emocional, lo que sea? Pues, bueno, la más importante, así que viví, bueno, importante, no es importante. Bueno, he luchado con Mackenzie 2 veces, ¿Sí? he tocado con ella, pero la última vez fue en el europeo, en cinturón negro, y tío, me finalizó en 30 segundos, me cogió el pie, Sí. y todo el estadio estaba ¡guau! Súper loco, ¿no? No abucheando, pero bueno, silbando, Sí, aplaudiendo, y yo estaba ahí en medio, tío, ¿sabes? Sí. Claro. Eso, o sea, la destaco por lo mal que me sentí, ¿no? Wow. Pero claro, también piensas, joder, pues ¿qué quieres, tío? O sea, es la mejor del mundo, Claro, ¿sabes? claro. Has estado ahí, ¿no? Pero bueno, la que o sea, destacar es cuando fui al Mundial de Máster en Las Vegas. Sí. Ahí estuvo, o sea, eso fue una gran experiencia para mí. Estar allí y me quedé segunda, ¿sabes?
y sabiendo que podía quedarme primera, o sea, sentí, porque hubo un momento en esa pelea, en la final, que le cogí así la espalda a la chica, pero no metí los puntos. Y como nos salimos del tatami, nos pusieron en medio. ¿Qué pasó? Por lo típico. Que en ese momento, cuando dice, venga, a empezar, te coge la guardia. Sí. Pero claro, yo cuando le cogí la espalda, la tenía, ¿sabes? La tenía ahí que sabía que ya iba a meter los puntos. Y nada, pues ganó por una ventaja o por un punto, lo que sea, no sé, no me acuerdo. Y dije, oh, no. Pero bueno, es una espinita que tengo ahí y quiero volver al Mundial de Máster para demostrarme a mi madre que, bueno, sí, vamos a ver si estamos ahí en ese nivel o no. Pues estaría guapo, nos Claro, gustaría pero verte. tuviste la oportunidad, ¿no? Quiero decir, tuviste ahí, luchaste por el número 1, quiero decir. No fue que te quedaste lejos. Eso también No, es ya, no. Claro, no me quedé lejos, me quedé en la final y yo creo que, o sea, perdí porque paró el combate y cuando, ¿sabes? Cuando está cerrado, está cerrado. Algo, ¿no? Cuando tienes agarrado a una persona o la tienes side control, lo que sea, está cerrado. Pero ya, venga, te tienen que mover, ponerte en medio, ya no está cerrado. Ya no lo vas a cerrar como antes, ¿sabes? Claro. Que bueno, que esas son las cosas que tiene la competición, que es lo que hay, ¿sabes? O sea, cuando tú compites tienes que saber que tienes esas cosas, tienes que tener la experiencia de, bueno, que nos paran, que tal, que no sé qué, ¿sabes? Que no es como cuando entrenas en tu gimnasio. Sí. Entonces hay que aprender, ¿no? De esas cosas. Sí, claro. Sí. Sí, sí, tal cual. Eso te sirve como una motivación, ¿no? Para la próxima. Y como Sí. siempre como Ahora ejemplo, ¿no? cuando COVID termine, yo me ponga más fuerte, que salga de la lesión de la rodilla y todo, a Las Vegas voy a volver. Ojalá O sea, a vuelva un todo Mundial rápido, Master voy a volver normalidad. seguro. Qué bueno. Bueno, Qué bueno, Sí, qué sí, bueno. sí, sí. Sí, nos gustaría verte ahí, la verdad. Por mi venga, a ver parte, si es no. verdad. Sí, 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 o no, sí, se va a dar. A ver cuándo. Yo pienso que antes de fin de año IBJJ por lo menos va a volver a la normalidad, seguro. Ya estaban, ¿no? O para el 21 ya habían dejado todo para enero, ¿no? Sí, sí. Encima, lo que pasa es que IBJJ arranca fuerte, porque arranca con el europeo. A ver el año que viene cómo lo hacen. Arranca Ya, con una de las citas más bueno, importantes. no sé. Probablemente si se hace en europeo, probablemente vaya, porque todos los años siempre voy y siempre pues, o sea, el europeo para mí es juntarte con un montón de gente que conoces de un montón de años, es una reunión, no solamente es una competición, es una reunión y para mí fue la primera competición que hice en Jiu-Jitsu, entonces siempre pues la tengo aquí, ¿no? El europeo para mí es algo que siempre tengo que hacer, Una cita aunque obligada, tenga ¿no? 70 años, yo voy a ir al europeo. No, que bueno, sí, la verdad que encima nos queda relativamente cerca, o sea, tenemos cierta facilidad, entre comillas, más los que están en península. Pero quiero decir, Sí. Bueno, es un avión. claro, sí, pero que no es. Y es una buena competición para Claro. medirte también, ¿no? El nivel que hay también. Sí, Impresionante. vienen tops, hace unos cuantos años por aquí que vienen tops, o sea, vienen todos. Sí, se convirtió en una competición súper importante. Sí, Porque a ver, yo cuando empecé el europeo casi había muchos brasileños que venían. No sé yo creo que la IBJJ lo que hacía era traerlos, ¿no? No sé cómo lo hacían, pero ellos venían, ¿no? sí. Entonces, gracias a que ellos empezaron a traer esa gente, como que empezó a coger más nombre, porque yo cuando competía en europeo, a lo mejor competía con una chica de Francia, y las demás eran todas brasileñas, y ya cuando llegué a cinturón negro eran todas brasileñas, ¿sabes? Entonces, el europeo ha sido importante porque trajeron a gente. Claro. Ahora ya no, ahora el nivel de Europa yo creo que ha subido muchísimo, tenemos muchísimo nivel aquí y ya yo creo que ya se hace sombra, ¿no? A Brasil y a gente en Estados Unidos. Hacemos sombra ya. Así que estamos muy contentos también. Sí, yo creo que sí, por nuestra parte, Lilo, yo creo que hemos completado bastante lo que era la charla y eso. Si tú quieres añadir algo más que no hayamos comentado. No sé, la verdad es que todo bien, no sé. O sea, podría hablar de muchísimas cosas, pero bueno. Es verdad. Es que son muchos años, Pero no. Entrenando. Claro, son muchos años, me han pasado muchas cosas, experiencias, muchas claro. etapas. Sí. He visto el jiu-jitsu en diferentes puntos, he visto cómo crece, he visto muchas cosas y sí, bueno, la verdad es como mi primer amor, ¿no? O sea, ¿sabes? Las monjas se casan con Dios, ¿no? Pues yo me he casado con el jiu-jitsu. Es algo así.
Es para toda la vida, Eh, claro. es para toda la vida, sí. Esto es algo, es como que sí, lo elegí yo o él me eligió a mí, no sé, ¿sabes? Sí. O sea, yo muchas veces pienso, ¿quién sería yo si no hubiese hecho jiu-jitsu? ¿Quién sería? ¿Qué haría? ¿Cómo Sí. sería mi vida? ¿Cómo sería yo? ¿Mi físico sería igual? O Sí. Claro. a veces me planteo esas cosas y es fuerte, ¿no? Porque en realidad es parte de mi vida y es Exacto. parte de mi persona y de mi cuerpo y de mi mente. Sí, y, que Claro. no te y yo imaginas tu pienso vida como sin Jiu-Jitsu. Es difícil. no sé, muchas veces lo pienso, ¿qué estaría haciendo? Claro. No sé. Sí, no Así sabes, que no bueno, sabes. Claro, claro. no sabes, sí. Podemos hacer un segundo podcast, más adelante, Sí. hablando de todo esto. Cuando vuelva todo, cuando ya tengas, cuando estás recuperada y tengas algo en mente, una competición preparando, hablamos. O, después del oro del Venga, europeo. eso. Estoy pensando, porque claro, yo soy Master 2, pero quizás compito en Master 1. ¿Sí? No, sí. O sea, no quiero como ponérmelo difícil, ¿no? Ah, qué No pasada, quiero ir joder. más, no quiero ir a lo fácil de, ok, Master 2, porque soy Master 2. Quiero ir ahí. Hombre, en adulto ya es imposible, evidentemente, pero sí que me veo preparada por eso. Sobre todo, o sea, físicamente no estoy fuerte ahora mismo, pero técnicamente tengo un montón de cosas. Sí. Y sí, entonces yo creo que algo sí que puedo hacer. Seguro que sí. Sí. Estaremos ahí Estaremos atentos. pendientes. Sí. Que por suerte Venga. tenemos. Flow Grappling te pasa todo, desde europeo, Es verdad. todo, se puede ver todo por suerte. Ya, es verdad. Así que nada, Lilo, muchísimas gracias por Sí, atendernos. muchas Te gracias. dejamos libre para que hagas lo que quieras. Sí, y por el esfuerzo que Bueno, hiciste con la ahora- tablet y todo. Ya, no, una locura. Que no, ahora tengo un entrenamiento personal con una chica de Qué bueno. 16 años, Ah. tío. Bueno, Sí. lindo. Sí, tío, o sea, aquí ahora mismo el nivel de, o sea, la gente tiene fiebre por jiu-jitsu. Claro. Y bueno, no sé si sabéis, nosotros tenemos una restricción de solo 10 personas en el tatami. Sí. Bueno, pues tengo un listado de espera de 20 personas que qué quieren bueno. entrenar. O sea, ahora mismo es como, o sea, todo el mundo quiere hacer jiu-jitsu, quiere venir a entrenar, todo. Sí. Y claro, yo estoy súper contenta porque cada vez tengo más gente y más gente y es una pasada, tío. Ojalá Así siga que- todo así, Sí. con ese listado así más grande todavía Sí. cuando vuelva todo a la normalidad. Será por algo también Ya. que tengáis ese listado, ¿eh? Ya, no, porque yo por ejemplo veo que en Alicante, en España, no, o sea, el nivel de jiu-jitsu es grande, o sea, hay mucho nivel, muchísimo Sí. nivel. O sea, tenemos luchadores muy buenos y luchadoras muy buenas, pero no hay tanta gente, Claro. ¿sabes? No hay tanta gente que a lo mejor se apunta un mes, pero a lo mejor el mes siguiente se va. Sí. Sí. Por ejemplo, en mi gimnasio Alicante, tienes, no sé, 7 cinturones negros, 4 marrones, 2 violetas, Sí. y a lo mejor hay un blanco, a lo mejor, ¿sabes? Ahora tenemos el problema de que no hay mucha gente que quiera hacer jiu-jitsu en Sí, como que no España, se realmente. renueva, ¿no? Como que no van apareciendo gente nueva, que están los que Sí. llegaron ahí. Pero en cambio aquí tengo un montón de gente, todos blancos, todo el mundo quiere, ¿sabes? Sí. Pero bueno, no sé si están por el clima o qué es, pero es un buen sitio. Si quieres abrir un gimnasio, Alemania, es Lo un buen pensaremos, lugar. lo pensaremos. Después pensamos en cómo aprendemos a hablar alemán. Yo aún no sé hablar alemán, sé decir 4 cosas y con eso funciono. Alirio, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. nada. Ha sido un placer. Que vaya Chao. bien. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.